Me gustaría comenzar esta charla con una breve reflexión sobre los contrastes de nuestra época. La tecnología ha avanzado tanto que podemos enviar misiones a planetas que están a miles de kilómetros de distancia, o podemos también construir nanocámaras capaces de visualizar lo que está ocurriendo en nuestro interior con todo lujo de detalles, y sin embargo seguimos siendo vulnerables frente al ataque de unas entidades biológicas infinitamente más pequeñas que nosotros y que ni siquiera llegan a ser consideradas seres vivos. Me estoy refiriendo a los virus. No solo nos preocupan los que ya son viejos conocidos como la gripe, sino que prácticamente cada año hay una alerta sobre un virus nuevo o sobre otros que, sin ser nuevos, nunca los habíamos considerado una amenaza por considerarlos exclusivos de otros lugares del mundo. Entre los virus nuevos, quizás el más conocido sea el virus del SIDA. Este virus no era conocido hasta los años 80, cuando comenzó a causar infecciones entre las comunidades de homosexuales de San Francisco y Nueva York. Sin embargo, el virus llevaba ya circulando varias décadas en África, sin que nosotros fuéramos conscientes. Yo recuerdo, hace ya muchos años, yo era estudiante de biología en la facultad, y en esa época se descubrió que el causante de esa enfermedad que llamábamos SIDA era un virus. Y entonces mi profesor de virología comentó en clase: podemos estar tranquilos, se ha descubierto que el causante del SIDA es un virus, así que no va a pasar nada. En un par de años tendremos una vacuna y el SIDA va a estar controlado. Sin embargo, se han pasado varias décadas, seguimos sin tener la vacuna y no solo eso, el virus ha demostrado su capacidad para hacerse resistente a la mayoría de los fármacos, si no a todos, que se han diseñado frente a él. De hecho, ahora mismo los tratamientos anti-SIDA consisten en cócteles de fármacos que tienen que ser suministrados simultáneamente para poder tener controlado al virus. Otro virus que nos preocupa recientemente, sobre todo, es el ébola. Hasta hace poco pensábamos que el ébola era un virus de película y que no teníamos ningún riesgo de coger ébola, a no ser que viajáramos a África o a algún país de ese bastante exótico. De hecho, las primeras epidemias de ébola no tuvieron lugar hasta el año 1976 en Sudán y Zaire. Y, como digo, estábamos muy tranquilos en nuestro primer mundo. Sin embargo, en la última epidemia de ébola, hace aproximadamente 2 años, pues ya no estábamos tan tranquilos. Comenzamos a tener un poquito más de miedo, porque nos dimos cuenta de lo fácil que es que un virus que consideramos muy alejados de nosotros y que no nos puede hacer ningún daño, en algún momento pueda ser una amenaza real. Continuamos con otros virus. El virus de la gripe. El virus de la gripe a todos nos parece que, bueno, todos lo hemos pasado, pues no sucede nada, ¿no? Pero sí que sabemos que la gripe no es como el sarampión. La gripe la podemos coger varias veces en nuestra vida. ¿Qué nos quiere decir? Pues que es un virus que cambia mucho. Además, también sabemos que nos tenemos que vacunar y que las vacunas hay que cambiarlas cada año para que sean efectivas. Pero además de esos cambios, el virus de la gripe es capaz a veces de experimentar cambios muchísimo más drásticos, virus que lo convierten en un virus mucho más agresivo, como ocurrió, por ejemplo, en 1918 con el virus de la gripe española, que causó del orden de 50 millones de muertos. Más recientemente ha habido otras cepas del virus de la gripe, ha habido otras variantes de este virus que no han sido tan agresivas, aunque haya causado pandemias, pero de lo que podemos estar seguros es de que la humanidad nunca se va a librar de la gripe y de que siempre va a existir el riesgo de que pueda surgir un virus nuevo que realmente nos pueda hacer mucho daño. Por último, para acabar con esta descripción de virus, me gustaría hablar de unos virus de los que también se habla mucho recientemente, como son el virus Zika, el virus dengue o el virus chikungunya. Estos virus son transmitidos por las picaduras de mosquitos. Y también, como pasaba con el virus ébola, hasta hace tiempo pues se pensaba que esos virus solamente se podían coger en las áreas ocupadas por esos mosquitos, frecuentemente las zonas tropicales. Sin embargo, estos mosquitos actualmente se están expandiendo por otras regiones de nuestro planeta y eso hace que ahora mismo estos virus haya riesgo de contraerlos en otros muchos lugares. Ante todas estas situaciones es lógico que nos hagamos ciertas preguntas, como ¿de dónde surgen estos virus? ¿O por qué virus que antes estaban localizados en regiones muy concretas de repente han comenzado a ocupar regiones mucho más amplias?
¿O por qué los virus son tan resistentes a todas las estrategias que diseñamos frente a ellos? Para responder a estas preguntas, por supuesto, tenemos que pensar en características de los propios virus, pero también tenemos que pensar en otras características que se derivan del hecho de que la Tierra es un gigantesco ecosistema en el que todos los seres vivos están relacionados unos con otros, bien de su misma especie o de otras especies. Dentro de este gigantesco mapa de interacciones hay algunas que son tremendamente importantes y de las que muchísimas veces no somos conscientes, y son las que establecemos con las bacterias y con los virus. De hecho, los virus son las entidades biológicas más abundantes en nuestro planeta. Hay del orden de 10 a la 31 virus. Si alguien puede imaginar eso, que me lo diga, porque es un número que a mí me parece imposible de que nuestra mente lo pueda abordar. Los virus están por todas las partes. Cualquier superficie que tocamos está llena de virus. Sin embargo, la mayor parte de las veces esos virus no nos hacen nada, no nos ponemos enfermos. Entonces, podemos preguntarnos, ¿de qué depende que si entro en contacto con un virus me cause enfermedad o no me la cause? Pues para responder a esto necesitamos explicar un poquito cómo es la dinámica de nuestra interacción con los virus. Los virus son muy simples, no son más que un fragmento de material genético rodeado de una cubierta proteica que lo protege. Y fuera de las células, los virus no son capaces de hacer nada. Están ahí y ya está, no hacen nada, no se pueden reproducir. Sin embargo, cuando encuentran una célula con un receptor apropiado al que el virus se puede unir, el virus va a entrar dentro de esa célula y va a aprovechar los recursos que tiene la célula para producir copias de sí mismo. Esas copias van a ser liberadas y van a pasar a infectar a otras células o otros organismos. Y de este modo se va transmitiendo la infección. Ese aprovechamiento de los recursos celulares es lo que muchas veces nos causa la enfermedad. Veamos ahora lo que sucede a nivel de poblaciones. Cuando las infecciones por un determinado virus son muy frecuentes en una población, lo que sucede es que a lo largo de la evolución, en esa población se van seleccionando los organismos que resisten mejor la infección por ese virus, pues a lo mejor porque su sistema inmune produce mejores anticuerpos, simplemente. A lo largo del tiempo, que es lo que le sobra a la evolución, tiempo, pues esos organismos van a ir siendo más abundantes en la población, hasta que llega el momento que la población está compuesta mayoritariamente por organismos que son resistentes al virus. En ese momento el virus dejaría de podernos infectar. Aquí se acabaría la historia ya. Si no fuera porque los virus tienen en su poder un arma muy poderosa, que es su gran capacidad de cambio, su gran capacidad de evolución. Cada vez que un virus entra en una célula, cada vez que un virus se multiplica, lo va a hacer con algo que puede parecernos negativo, y es que se equivoca mucho, produce muchos errores, de tal modo que todas las copias que produce son diferentes entre sí y también diferentes del virus original. De modo que las poblaciones de virus son poblaciones tremendamente heterogéneas. Y en una población tan heterogénea como son las virales, es muy posible que surja algún virus que no sea reconocido por los anticuerpos del sistema inmune. Cuando eso sucede, ese virus va a tener una ventaja tremenda, nuevamente va a ser seleccionado, va a empezar a ser mayoritario y ese virus va a poder volver a causar infecciones en la población. La repetición de muchos de estos ciclos a lo largo del tiempo es lo que se llama coevolución. Y la coevolución lo que supone es que hay una carrera continua entre nuestro sistema inmune y los virus a los que se enfrenta. Nuestro sistema inmune evoluciona para ser más efectivo frente a los virus, pero a cambio los virus también evolucionan para ser más resistentes frente a nuestro sistema inmune. A veces también los virus evolucionan para reducir su agresividad y no matar al hospedador, a la especie que infectan, porque no podemos olvidar que para un virus su mundo es la célula. Si la célula muere, el virus también se acaba. Entonces, es lógico que se vean favorecidos los virus que no son tan agresivos. Por tanto, a lo largo del tiempo hay especies que llegan a una coexistencia pacífica con ciertos virus. Es decir, les permiten multiplicarse en su interior y a cambio el virus no les hace daño o les hace muy poco, no les produce síntomas de enfermedad.
Por ejemplo, las aves acuáticas salvajes son el reservorio, que es así como se llaman estas especies que llegan a esa coexistencia pacífica, son el reservorio, como digo, del virus de la gripe. Todos los virus de la gripe que han entrado en la especie humana, siempre su origen va a estar en virus de aves. Como no podemos cargarnos a todas las aves, por eso he dicho que nunca vamos a poder acabar con la gripe. Muchos primates no humanos son portadores de virus de inmunodeficiencia, que si pasan a los humanos pueden causar enfermedades tan graves como el SIDA. Los murciélagos son portadores de muchos virus, entre ellos el virus ébola. Los roedores también son portadores de muchos virus, como por ejemplo los hantavirus, que causan fiebres hemorrágicas. El problema sucede cuando uno de estos virus bien adaptado a su reservorio pasa a infectar a una especie diferente. Cuando eso sucede, la regla casi siempre cumplida es que en la nueva especie infectada se va a producir una enfermedad mucho más grave. ¿Por qué? Pues porque no ha habido ese periodo de coevolución con el sistema inmune del nuevo hospedador y el virus no se ha atenuado, no ha reducido su virulencia. Esto está sucediendo continuamente y muchas veces eso solamente supone un riesgo para la persona que contrae el virus. Para que sea un riesgo para la población, ese virus se tiene que transmitir entre personas y eso a veces no puede hacerlo. Pero a lo largo del tiempo, a lo largo de la evolución, como los virus van cambiando, se irán seleccionando los virus que mejor se transmitan. Y puede llegar un momento en que nos encontremos con una nueva enfermedad en nuestra especie que se llaman enfermedades emergentes. Por ejemplo, tomemos el caso del virus del SIDA. El virus del SIDA es un virus que tiene su origen en un virus de la inmunodeficiencia de simios que afectaba a chimpancés. Este virus probablemente entró en la especie humana cuando un cazador cazó a un chimpancé infectado para consumirlo, porque esto es muy común en África, y de este modo introdujo el virus en su interior. Seguramente al principio ese virus no estaba adaptado a multiplicarse en las células humanas, estaba adaptado a las células del chimpancé y entonces se multiplicaría mal. Pero poco a poco fueron surgiendo virus que se replicaban mejor y en el momento que surgía un virus que se multiplicaba mejor, ese virus era el que empezaba a abundar más en la población, hasta que el virus fue cambiando de modo que de un virus originalmente de simios pasamos a obtener un virus típicamente humano. ¿Qué es lo que hace que los virus se salgan de sus ciclos de mantenimiento normales en la naturaleza? Pues cualquier factor que altere esas interacciones que establecemos, bien con los animales o bien con otros organismos de nuestra misma especie, puede ser un desencadenante de una nueva enfermedad viral. Por ejemplo, la domesticación de animales llevó consigo la introducción de muchos virus en la especie humana, virus que ahora mismo los consideramos normales y habituales para nosotros, pero que realmente entraron en nuestra especie cuando comenzamos a convivir con los animales, cuando los domesticamos. El cambio climático también está teniendo como consecuencia que ciertos virus que antes estaban restringidos a regiones muy concretas, pues ahora estén distribuidos en regiones mucho más amplias y, por ejemplo, se puede acoger el dengue en regiones donde antes pues, estaban totalmente libres de él. Ya hemos dicho también, por ejemplo, la caza, el riesgo que entraña de que el cazador se vea afectado por los virus de sus presas, como ha sucedido con el caso del virus del SIDA. Cuando hablamos de las interacciones entre los miembros de nuestra especie, cuando éstas aumentan, estamos favoreciendo enormemente la adaptación del virus a la especie humana, porque cuanto más veces se pueda multiplicar el virus, más capacidad habrá de que surjan esas variantes mejor adaptadas. Volvemos al virus del SIDA. El virus del SIDA, como he dicho, entró en la especie humana mediante la caza, pero la caza es algo que se lleva practicando en África durante milenios y, sin embargo, no hemos tenido SIDA hasta el siglo XX. ¿Por qué? El virus del SIDA ha debido pasar a nuestra especie un montón de veces y, sin embargo, no se ha convertido en una enfermedad hasta hace escasas décadas. ¿Por qué en el siglo XX y no antes? Pues porque en el siglo XX en África hubo grandes cambios. Era la época de las colonizaciones, fue la época en la que hubo migraciones masivas del campo a la ciudad, grandes campañas de vacunación en las cuales la misma aguja se utilizaba para vacunar a lo mejor a 100 personas. Imaginaros si la aguja estaba infectada.
Es decir, ese aumento de las interacciones entre humanos es lo que hizo que el SIDA surgiera en el siglo XX y no antes, aunque el virus ya hubiera entrado varias veces en nuestra especie. Dentro de estas relaciones entre miembros de nuestra especie, me gustaría detenerme un momento en las relaciones entre miembros de diferentes comunidades, porque estas relaciones nos ponen en contacto con virus frente a los que nuestro sistema inmune no está acostumbrado a interaccionar. Por ejemplo, como ejemplos históricos, podemos citar la trata de esclavos que llevó la fiebre amarilla a América, o la propia conquista de América, que puso en contacto a los indígenas con los virus que llevaban los colonizadores. En este siglo XX, estamos en el XXI, pero ya en estos últimos años, los viajes en avión están poniendo clarísimamente de manifiesto cómo virus que surgen en lugares muy alejados en poco tiempo pueden llegar a afectarnos. Me gustaría comentar un poco más sobre esto, porque cuando hablamos de virus, no podemos pensar que porque vivamos en unas regiones en las que tenemos acceso a vacunas y medicamentos, estamos libres de ellos. Si en el mundo mantenemos regiones en las que la pobreza es una constante, donde no hay servicios de alcantarillado, donde se vive con animales, estaremos favoreciendo la adaptación de muchos virus a la especie humana. Y en un mundo tan interconectado como el actual, esos virus pueden llegar a afectarnos en cualquier momento. No olvidemos que el virus del SIDA llevaba mucho tiempo circulando en África sin que nos hubiéramos dado cuenta y su adaptación a la especie humana la hizo allí, en África. Por tanto, aunque solo sea por puro egoísmo, tenemos que intentar vencer las enfermedades infecciosas allí donde surgen, en los lugares más pobres del planeta. Y por último, me gustaría acabar con una reflexión. Los virus llevan en nuestro planeta desde que existió la vida, primeramente, hace unos 3.800 millones de años. En comparación con eso, el ser humano es un recién llegado a la Tierra. A lo largo de todo este tiempo, los virus han hecho uso de su gran arma, su capacidad de evolución para hacer frente a todas las circunstancias adversas que se han encontrado. Los seres humanos, en cambio, evolucionamos más lentamente, pero también tenemos un arma muy poderosa, que es nuestra mente. Por eso, lo mejor que podemos hacer para luchar contra los virus es seguir investigando y estar alerta frente a cualquier cambio en los patrones de cómo se transmiten las enfermedades. No podemos olvidar que cualquier virus que se esté transmitiendo ahora mismo de forma silenciosa en una aldea de África puede ser una real y potente amenaza para el futuro de la humanidad. Gracias.